Buenos días, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hacer un repaso de números vigesimales de Anahuac y a ver si comprimimos el tiempo para trabajar algunas unidades que se nos han ido quedando que vale la pena conocerlas. Así que comenzamos ya, tenemos mucha información para hoy. Lo primero es un repaso de las cifras y para esto quiero recordarles que a diferencia de nosotros que tenemos 9 cifras más el 0, con las cuales componemos los números, en Anahuac había 19 cifras más el 0, y eso permitía estructuras de numeración diferentes de la nuestra, pero igualmente racionales. La razón por la que usaban 19 cifras y el 0 es que se basaban en los 20 dedos del cuerpo. La razón por la que nosotros en la actualidad solo tenemos 9 cifras es que nos basamos en los, más el 0, es que nos basamos en los 10 dedos de las manos. Entonces, simplemente cambia el ejemplo, el referente que usamos para numerar, pero sigue siendo igual de racional el pensamiento. ¿Qué es más cómodo? Depende. Si vamos a trabajar con números cortitos, es más cómodo usar 9 cifras. Pero si vamos a trabajar con números largos, como los que se necesitan para calendario, astronomía, arqueoastronomía y una serie de ciencias antiguas, pues mientras más cifras mejor, porque más se acorta la expresión de los números grandes. Ahora bien, repaso muy breve, las cifras se llaman así, voy a irlas escribiendo. Ustedes saben que las cifras se escribían únicamente con puntos y barras, que el punto vale 1, la barra vale 5. También saben que hay cifras que solo se escriben con puntos, del 1 al 4. Hay cifras que solo se escriben con barras, 5, 10 y 15, y todas las demás se escriben con combinación. Así que vamos a hablar de cifras simples, cifras combinadas y subórdenes o cifras subordinales. Así que las cifras se pronuncian así en náhuatl clásico. Se, ome, yei, nahui, macuili. Si pueden, vayan repitiéndolo ustedes. Después yo lo voy a leer de nuevo con más calma. Chicuase, chicome, chicuey, chignahui, Mastlatli. Mastlatli 11, Mastlatli omome, Mastlatli omei, Mastlatli onnahui, Castoli. Castoli 11, Castoli omome, Castoli omei, Castoli onnahui. Así que va de nuevo. Se, ome, yei, nahui, macuili, chicuase, chicome, chicuey, chignahui, mastlatli. Mastlatli 11, mastlatli omome, mastlatli omei, mastlatli onnahui, castoli. Castoli 11, castoli omomi, castoli omei, castoli onnahui. Las características de estas cifras son las siguientes. Las características de pronunciación. Del 1 al 4, se, ome, yei, nahui tienen nombre propio, basados en características de la lengua. Por ejemplo, el 1 representa, el 1 y el 2 derivan de raíces vinculadas con los granitos, con los granos de maíz o con las semillitas. El 3 quiere decir bloque o paquete, el 4 quiere decir exponente. Esos son significados naturales. Ahora, 5, 10 y 15 se forman de otra manera. El 5 es una composición y se forma de macuili, es decir, las 5 desinencias, excrescencias, apéndices o como ustedes le quieren, los 5 gusanos si quieren, de la mano. Mano, ocuili, gusano o apéndice. Mastlatli. Mastlatli, esto es tlatli. Mastlatli significa 10 dedos. De aquí para arriba tlatli, de aquí para abajo mestli. La totalidad se lee como mestli, así que la palabra mestli significa 20 también. Pero no vamos a hablar de eso ahora, porque la palabra mestli no se usa en numeración, se usa en calendárica. Castoli quiere decir paquete, cesta. Así que tenemos un suborden, y esto es muy importante, 5, 10, 15, estructuran las cifras. Esto tiene valores en el calendario y tiene otras aplicaciones también. Y en el medio tenemos las cifras compuestas. En el caso de las cifras 6 al 9, chicuase, chicome, chicuey, chignahui, se componen
de un adverbio chicua, que quiere decir adicionar. Es un adverbio muy antiguo. Quiero decirles que ya aparece en lenguas de Asia. Por ejemplo, en sánscrito todavía se conserva, se pronuncia allí chicua, y quiere decir adicionar. Y también forma números, por cierto. Con esto estamos viendo que se trata de una tradición muy antigua, que llegó hace más de 10.000 años, que se ha conservado por lo siguiente. Los nombres de los números son muy resistentes. Es muy difícil que cambie el nombre de un número. Tus antepasados al 1 le decían 1. Y en el futuro lejano también le van a seguir diciendo 1. El cambio es muy lentamente. De manera que pasan miles de años y tú todavía reconoces la raíz. Ahora, es importante porque si yo a ese adverbio chicua le añado, quiero decirles algo. En los libros de antropología les van a decir que estos números se forman de chico atravesado, que por algún malabar mental se empieza a interpretar como sumado. Pero yo pienso que no es así porque existe exactamente la pronunciación chicua, que quiere decir adicionar, en náhuatl arcaico, no en náhuatl moderno. Así que chicuase, chicome, chicuay, chignahui, quiere decir en realidad macuil chicuase, es decir, 5 más 1, macuil chicome, 5 más 2, macuil chicuay, macuil chignahui. Pero no es necesario decir macuil. Eso se sobreentiende, eso lo tiene aquí el que cuenta. Ahora, Matlaltli 11, Matlaltli Omome, Matlaltli Omei, Matlaltli Onahui se forman de Matlaltli, de este subordinal, al que se le añade, así que subordinal más el ligativo on. Un ligativo o un copulativo, como se dice en numeración, es una partícula que une cosas. Quiero decirles que se pronuncia on de manera normal, pero si va seguido de una vocal, se pronuncia om. Por ejemplo, Matlatlion C, Matlatlion ei. No es on yei. Esa pronunciación NY no es correcta en náhuatl, ni siquiera suena bien. Matlatlion mei. Bueno, en el 3, Matlaltli Mei con 3. Pero con el 4 volvemos a Matlaltli Nahui. Bien, en el caso del 2, no se confundan porque 2 tiene la raíz om. Así que es Matlaltli Ome. Matlaltli Omome. Bien, en el caso del 11 tampoco se confunda porque tiene esa terminación 11 que tal parece tomada del español y no es así. Matlaltli 11 quiere decir 10 en adición con 1. Es casual, no tiene ningún vínculo con la formación del número 1 del español, del número 11 del español. Ahora bien, en la numeración habitual de los campos de México de hoy, la unión del suborden Matlaltli y del suborden Castoli con las cifras simples se hace a través de la partícula wan o iwan, que quiere decir i. Esto es importación del pensamiento cristiano, del pensamiento decimal, porque el pensamiento decimal compone cantidades superiores a 10 con i. Entonces, de manera automática, el hablante, nahuablante, dice, bueno, traduzco i al náhuatl, se dice iwan, y lo compongo con iwan. ¿Cómo se hacía antiguamente? Bueno, abrimos los textos. Ahí quedan quizás 100, 200 textos de cosas que le dijeron los mexicas a los españoles cuando llegaron. Los españoles las registraron. Los españoles no tenían por qué cambiar nada, porque de hecho les daba igual que se diera on que iwan. Y los mexicas siempre decían con on. Ahí están las gramáticas de aquella época y los diccionarios de aquella época. Es importante, a mi juicio, recuperar la pronunciación antigua de náhuatl, porque fíjese, aquí no solo se perdió on, se perdió la estructura vigesimal. Así que no solo cambias la pronunciación, cambias la concepción completa, la sintaxis de la lengua. Y les voy a decir algo. La cultura no es más que una extensión, que una aplicación de la sintaxis de la lengua. Así que la cultura, digamos, latinoamericana que tenemos aquí es extensión de la sintaxis del español latinoamericano. Y así pasaba con el náhuatl y con las demás lenguas de náhuatl. Ahora bien, tenemos el paquete 16 a 19. ¿Cómo se dice? Castolion se, Castolion mome, Castolion mei, Castolion nahui. Recuerden, esta con N, estas dos, Castolion se, Castolion ome, Castolion ei, Castolion nahui. Respecto al 3, se escribe cuando va por separado, yei. Pero su raíz es únicamente el sonido
3. Digo, el sonido E, lo tengo en la mente, E vale 3 en esta lengua. De modo que si le añadimos algo delante, se pierde esta I. Y si añadimos algo detrás, se pierde esta I. ¿Ok? Por ejemplo, pues aquí lo vemos claro. Castoli on me. Estoy conservando la E y la I final, pero elimino el lido, se dice eso, la I inicial, el lido, la I inicial. Ahora, si en lugar de esta estructura tengo al revés, empiezo con el número. Por ejemplo, yetilistli, elimino la I final. Esto significa Trinidad o el concepto de 3, no sagrado. Yetilistli no es un concepto sagrado, solo significa una trinidad de cosas, un trío de cosas, trío si quiere. Yetilistli. Ahora bien, si tengo el número 3 en el medio y dos términos a los lados, es decir, si algo le precede y le sucede, elimino las dos i's. Por ejemplo, tlae pantli, en 3 órdenes o rangos, tlaepantli. Y ya de una vez aprovecho, ya que tenemos claro cómo se maneja J, aprovecho para escribirles el nombre de Ometeotl. Hoy se traduce como divina dualidad. Pero si ustedes abren las obras de los mexicas traducían Trinidad, porque veían esa E. Así que esto no es invento mío, ahí lo dicen las fuentes mexicas. Los mexicas nunca tradujeron este nombre, nunca traducían este nombre como divina dualidad. Lo traducían como divina, respetable Trinidad, donde este Om recuerda el sonido del número Ome, 2, pero no tiene el mismo origen etimológico. Esto lo vamos a ver con mucha más calma cuando trabajemos teología y les voy a mostrar las fuentes, si es posible, facsímiles y demás, para que ustedes vean qué es lo que entendía un mexica hace 500 años. Y no voy a discutir con ese asunto porque no se trata de discutir, se trata simplemente de, así decían los mexicas, yo ahí me quito, dejo que los mexicas hablen. Ahora bien, vamos a repasar ahora los órdenes. Les comenté que los órdenes son de dos tipos. Los 3 primeros órdenes de conversión vigesimal, es decir, que convierten sobre 20, tienen nombre propio. Los siguientes 3 órdenes tienen nombre compuesto. Y se escriben de la siguiente manera. Voy a usar la cifra 1 para ejemplificar, pero aquí podría poner la cifra que me dé la gana. Sempuali. Así que esto aquí se dice Sempuali, donde Sen es la forma arcaica de C, de 1, y Puali el nombre propio del orden. Si en vez de un 1 yo pusiera un 2, diría Onpuali. Si pongo un 3, Yeipuali o Yepuali. Si pongo un 4, Naupuali. No Nahuipuali, sino Naupuali, etc. Macuilpuali, Chicoacenpuali, Chicomepuali o Chiconpuali, sería más correcto, etc. Entonces, estoy poniendo el 1 solo para ejemplificar. Si tiene un 0 debajo, eso vale como una veintena. Matemáticamente hablando, lo que hay aquí es esto: 0 unidades y una veintena. Si pongo otro 0 debajo, entonces esto vale como centsontli, 400. Quiere decir 0 unidades, 0 veintenas y un 400. ¿Por qué? Porque 20 al cuadrado es 400. Es decir, yo puedo poner aquí del 1 al 19, aquí también del 1 al 19. Si lo pusiera 1 al 19, 1 al 19, entonces si le sumo 1 tendría que subir de orden. ¿Ven? Ahora, añado otro 0 y eso se lee Se Xiquipili, que quiere decir un octimillar. Nosotros tenemos que poner el 8 por medio, pero los anahuacas solamente decían Se Xiquipili. Y eso vale 8,000 para ellos. Si pongo un 2, entonces valdría 16,000 y se leería como 11 chiquipili. No 11 chiquipili, como he visto por ahí, no. 11 chiquipili, directamente. Porque el nombre propio del orden es chiquipili. Sontli, Puali. La cifra es la que ustedes quieran. Con otro 0. Así que aquí tenemos 20.
Aquí tenemos 400, que es 20 al cuadrado. Aquí tenemos 20 al cubo, que es 8000. Con otro cero vamos a tener la cantidad 160.000. Bien, son 4 ceros. ¿Y se diría cómo? Por supuesto, 20 veces 8000. ¿Cómo dices 20? 8000 es 20 veces 8000. Sempoal Chiquipili. Fíjate, Sempoal Chiquipili. Así que se los voy a escribir. Sempoal Chiquipili. Un cero más, 5 ceros. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, fíjate la cantidad de ceros. Aquí tenemos un Zontli. Aquí tenemos un Chiquipil. Así que la cantidad siguiente, que vale 3.200.000, se pronuncia como Sen Son Chiquipili. Sen Son Chiquipili. Y la cantidad siguiente, ¿cuánto vale? Un cero más. ¿Cuánto vale? 64 millones. ¿Bien? 64 millones. ¿Y cómo se pronuncia? Bueno, tenemos una veintena, un Zontli y un Chiquipili. Observen. Fíjense. Una veintena, un Zontli y un Chiquipili. ¿Cómo pronunciarías eso? Sempoal Son Chiquipili. Sempoal Son Chiquipili. Es muy fácil. Sempoal Son Chiquipili. Supongo que a estas alturas ya se dan cuenta de por qué escribo de manera fonética. Cuando escribo fonéticamente no hay duda de lo que estás leyendo. Les pongo un ejemplo. En la numeración, en la escritura ordinaria que vemos por ahí, la cantidad o el orden 400 se dice Zontli con Z, pero esa no es la forma de pronunciar en náhuatl. En náhuatl pronuncia mucho más suave, Zontli. ¿Ven? Y así sucesivamente. Hay un montón de incorrecciones de pronunciación en la escritura normal y por eso pues yo escribo de manera fonética y se entiende perfectamente. Después de un rato de recibir clases en fonético ya uno no quiere volver a la escritura normal. Hombre, porque si conoce algo mejor ya no quiere volver a algo peor. Así que quienes critiquen la escritura fonética es porque no conocen náhuatl. Y que me perdonen ciertas vacas sagradas. No quiero ponerme sarcástico hoy. Vamos a seguir repasando. ¿Cuál es la siguiente unidad? Ya repasamos cifras, órdenes. Voy a hacer alguna demostración para que quede claro cómo se escribían cantidades. Díganme una cantidad dada. Por ejemplo, el año 2020, ¿en qué estamos? Bien, 2020. 2020 se compone de, no llega al 8000, pero se pasa de 400. Así que vamos a empezar en el orden de los 400. ¿Cuántos 400 caben en 2000? 5 400. Bien. ¿Cuántas veintenas caben en 2020? Ya tenemos 5 400, son 2000. ¿Cuántas veintenas faltan? Una veintena. Y para que se comprenda que esto es un 400 y una veintena, no se interprete que esto es 20 y esto es unidad, ¿qué hago? Pongo un 0 debajo. Así que, ¿qué dice? 5 veces 400 más una vez 20. Resultado, 2020. Bien, ¿y cómo se pronuncia? Macuil Zontli Wan. Ahí sí no es con on, ahí es con Wan. Así que si sumamos un orden, se usa la expresión o el ligativo Wan. Macuil Zontli Wan Sempoale. Es decir, 5 400 y una veintena. Pero si quiero escribir, por ejemplo, la cantidad de días físicos que hay en el ciclo Anahuaca de 52 años. Ese ciclo Anahuaca medía 52 años por una razón muy poderosa que después veremos y tenía 18.993 días físicos. ¿Cómo se escribe eso?
18.993 días físicos. A ver, ¿vamos al orden de los 160.000? No, no cabe. ¿Vamos al orden de los 8.000? Sí, sí cabe. ¿Cuántos 8.000 caben en 18.993 días físicos? Dos 8.000. Que ya tenemos 16.000. Para 993, ¿cuánto falta? Dos 8.000, tenemos 16.000. Para 993, 18.993. Nos faltan 2.000. A ver, la cantidad es 18.993. Ya tenemos 16.000. ¿Cuánto nos falta? 2.993. Aquí no me cabe ningún 8.000, voy al 400. ¿Cuántos 400 caben ahí? 7 400. Bien, 7 por 4, 28. Así que tenemos 2.800. Recuerden, todo esto lo tenemos que hacer nosotros porque pensamos en decimales. Si pensáramos en vigésimales, no lo tendríamos que hacer porque el mismo nombre del número te dice cómo se escribe y ya. ¿Cuánto nos está quedando? 193. Ya ahí no cabe ningún 400, pero caben veintenas. ¿Cuántas veintenas caben? 9 veintenas. Bien, que son 180. Por lo tanto, me sobran 13, que son unidades, y ahí no cabe la veintena y lo pongo aquí, 13. ¿Cómo se pronuncia esto? Se pronuncia, aquí tenemos unidad, cual, sontli, chiquipili. On chiquipili, one, chicón, sontli, one, chignau, puali, on, matrateomei. Bien, así que on chiquipili, one, chicón, sontli, one, chignau, puali, on, matrateomei. Y esa es la cantidad de 18.993. Bueno. Si alguien tiene una pregunta como por ejemplo, ¿cómo se escribe el año en que nací? O cualquier cosa así, eso puede ayudar a la clase. Ahora bien, cuando trabajamos con órdenes, encontramos que si en un espacio dado no hay cantidad, por ejemplo, el año 2012, de infausta memoria a los anales mayas, el año 2012, ¿ven? El año en que no pasó lo que decía la gente que iba a pasar. Bueno, ¿cómo se escribe esa cantidad? ¿Cuántos 400 hay ahí? 5 400. ¿Cuántas veintenas? 0 veintenas. No hay veintenas. ¿Y cuántas unidades? 12. Por lo tanto, si en un espacio dado, si en un orden dado, no hay cantidad, no hay multiplicador, entonces se pone el 0. Es exactamente igual que nosotros. Si no tuviéramos concepto de 0, uniríamos esta barra con este 12 y el resultado sería muy diferente. Bien, serían 5 veintenas más 12, 112. Pero nosotros queremos 2012. Así que para saber que estos son 5 400, 5 cuatricentenas, tenemos que marcar algo en el orden de la veintena y decir ahí no va nada. Esto también podemos hacerlo así. Ponemos un cuadro con espacios y marcamos el 5 aquí y el 12 acá. Ya sabemos que hay un espacio entre ellos, que hay un orden. Por lo tanto, no es imprescindible marcar el 0. De hecho, los verdaderos signos numéricos son puntos y barras. El 0 solo es una marca literaria de ausencia. De manera matemática, esa ausencia se expresa así, con un cuadro. ¿Alguna cuestión? Bueno, seguimos. Si estamos manejando el concepto de orden, nosotros en nuestra numeración habitual, porque nosotros hemos inventado ciertos recursos para abreviar los ceros, pero en nuestra numeración habitual, si a una persona le dice escríbeme 1 billón, esa persona escribe 6 ceros. Bien, los anahuacas hicieron exactamente al revés que nosotros. Nosotros tenemos signos característicos para las cifras, pero un signo genérico para el 0. De modo que no nos queda más remedio que señalar cada orden con un 0. Los anahuacas se fueron al opuesto. Tienen signos genéricos para las cifras, que son el punto y la barra. Así que todas las cifras se componen únicamente con punto y barra. No tienen guarismos específicos.
pero sí tenía signos específicos para las cantidades de cero. Así que si solo tienes un cero en la expresión, eso se puede representar, digamos, la cantidad 60. Se puede representar así, pero en la escritura, por ejemplo, de impuestos o de censo de población, medidas de tierras, etc., por lo general no se escribía así. De hecho, no hay ninguna huella de que se haya escrito así. Se usaba otra forma un poquito más literaria que le daba belleza al códice. Ese cero se escribía como una bandera. Así que una bandera no vale 20, vale orden vigesimal. Si a esa bandera yo le pongo aquí 3 puntitos, o digamos, todavía más bonito, le pongo 3 deditos, como aparecen en los códices, digamos, ya bien hechos de los mexicas. En los códices del común aparecían con puros puntos, pero a veces el tlacuilo se daba el trabajo de dibujar 3 deditos hasta con sus uñitas y todo. Eso vale 60 y se lee J. Puali. Así que la bandera en numeración no se dice Pantli, se dice Puali. Pero si estás numerando personas, entonces sí se dice Pantli. Bien, solo para personas. Por lo tanto, 60 personas, J. Pantli. Si se trata de 60 guerreros o 60 personas ya organizadas, si puedes incorporar el nombre de persona dentro de la expresión, entonces dice J. Pantli, 60 guerreros. Ya no tienes que decir J. Pantli, Yauquiski. ¿Ven? Así. Sí, ¿no? Castillo pregunta, ¿cómo se escribe 1985? ¿Cómo no? Luis Castillo, gracias por... Bueno, vamos a trabajar la cantidad. 1985. Ahí, por supuesto, caben unidades, caben veintenas, caben 400, caben 8000. No. ¿Cuántos 400 caben? ¿Cuántos 400? Caben 400, que son 1600. ¿Y cuánto falta? 385. En 385, ¿cuántas veintenas caben? ¿Cuántas veintenas caben en 385? Caben 15 veintenas. Más, que son 300. 3 veintenas, que son 360. Ya esto lo estudiamos cuando les hablé de la forma como se organiza el año. Son 18 veintenas más 5 días. Así que 360. ¿Y cuánto está faltando? Bueno, de hecho, me cabe una más. 380. ¿Cuánto está quedando ahí? 5. Así que, Lili, la cantidad 1985 se compone de 4,400, que son 1600, más 19 por 20, que son 380, más 5. Y se pronuncia, te la voy a poner. A ver, ¿quién me ayuda a pronunciar esta cantidad? Now, Sontli. One. Castolion. Now. ¿Qué más? Aquí se me... Castolion now. Puali. On. Maquili. Now Sontli, Juan Castolion now Puali. On Maquili. Eso es 1985. ¿Ok? Sí, las expresiones son muy largas en agua, pero también son largas en español. Sucede que la expresión se acorta cuando llegas al orden. Y vamos a seguir con el tema de los ceros. Así que, si solo tenemos un cero en la expresión, lo escribimos con ¿qué jeroglífico? Con una bandera. Lo voy a escribir. La bandera vale Puali. Multiplica por 20. Si tenemos 2 ceros en la expresión, se escribe con una plumita. La puedes hacer así, de manera bonita, pero en los códices náhuatl así del común, aparece de una manera más simple. Aparece así. ¿Bien? Y eso vale Sontli. Multiplica la cantidad que tenga ahí por 400. Y 3 ceros se escriben de manera elegantona, se escribe así. Una bolsita con unos moñitos y una cruz adentro. Y de manera simplificada así. Y vale chiquipili. Y multiplica por 8000. ¿Por qué la cruz vale tercer orden? Les voy a decir por qué. Todavía hoy en algunas regiones de México, en los mercados,
La gente, todavía hoy es increíble, escribe la cantidad trazándose una cruz imaginaria en la mano. Este punto equivale a las unidades, veintenas, 400 y 8 miles. Así que esta es otra manera de representar los órdenes. Aquí vale unidad, aquí vale 20, aquí 400 y aquí 8000. Por lo tanto, la cruz en sí, la cruz solita, ya indica la cantidad mayor multiplicadora, que es 8000. De manera que no se me complique con esto, pero si yo trazo una cruz y aquí pongo 2 puntos, eso vale 16.000. Es otra manera de representar cantidades que se usa sobre todo en las cuentas de mercado y las cosas más comunes. Así que la mano servía de modelo para los números, las cantidades, los órdenes, pero también el orden se podía hacer con una cruz sobre la palma de la mano. Así que ya les mostré cómo se expresan los órdenes. Dame un segundo. Vamos a ejemplificar otra vez con uno. Un solo cero se expresa con una bandera. 2 ceros se expresan con un sontle. 3 ceros con una plumita. Se expresan con una cruz o una bolsita. Así que si yo veo un códice, digamos, en el códice mendocino, veo esta expresión, un saco con el glifo, no sé, de cacao. Bien, y veo encima esta expresión. Y aquí al lado, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos sacos de cacao son? 4 por 400, 1600 sacos de cacao. De ninguna manera ahí dice 404. No cometer ese error. Así se lo están enseñando los chicos en la academia, les están enseñando mal. Esto es multiplicador. Bien, esto es multiplicador del valor del orden. Y por supuesto que los mexicas usaban numeración de órdenes. Si no la usaron, no hubieran podido hacer calendárica. Cuando estudiamos calendárica, veremos lo que son matemáticas un poco más avanzadas. Matemáticas aplicadas a teorías de conjunto. Eso es el calendario de Anáhuac. Y los mexicas llevaban muy bien su calendario. Obviamente manejaban los órdenes. Si tienen alguna duda, pues ahí pueden abrir códices como el Vergara o el Santa María Asunción, que son de catastro, son del área náhuatl y están llenos de representaciones de números de orden. Ahora bien, ya les hablé de las cifras, los órdenes, los glifos específicos para el cero, los repaso. Bandera para 20, pluma para 400, cruz o bolsita para el 8000. No se han encontrado glifos para órdenes superiores. Sin embargo, sí hay un glifo para un suborden superior. Así que una olla con esta malla aquí, con esa retícula, eso se llama comólotl. Y vale 40.000. Si yo tengo esta expresión en un códice, eso significa 80.000 unidades de lo que haya debajo. Bien, ese es el único que se ha encontrado para cantidades, para órdenes superiores o subórdenes en este caso, y nos indica que había glifos específicos para cada orden y suborden. Probablemente se conserven, estén dibujados en alguna fuente, pero si no sabemos cómo se pronunciaba, cuál era su signo, luego resulta difícil de identificar. Pero es un tema de estudio para quienes quieran hacer tesis y demás. Ahora vamos a los subvigesimales. Ya les estoy diciendo que si represento la cantidad literariamente, tengo que añadir el signo para el cero, porque de otro modo se queda coja. Por ejemplo, la cantidad de 260 tonales o días calendáricos que hay en el año de gestación humana, que también se llama el año sagrado de Anáhuac, son 13 veintenas. Pero para que se sepa que son veintenas, yo tengo que poner abajo esta marca, el signo de cero. Ahí tenemos 13 veintenas. También les he dicho que esta marca es literaria, solo indica una ausencia. Bien, para escribirla matemáticamente se hace en una retícula. Bien, entonces pongo un 13 aquí y ya yo sé que son 13 veintenas. Ahora bien, si quiero en lugar de escribir unidades, escribir subunidades,
Es decir, lo que hay dentro de la unidad. Si quiero decir no 20, sino una vigésima parte de algo. Por ejemplo, aquí yo tengo el Mestli, que es el ciclo de 20 días. Bien, con los signos de la veintena y demás. Con respecto al Mestli, un día es una vigésima parte. Así que si en lugar de 20 yo quiero decir un vigésimo, ¿qué hago? En mi tabla de inscripción hago una raya larga, se las voy a hacer aquí, bien acentuada, y sigo la tabla. Y pongo un punto aquí. Esto vale un vigésimo. Si pusiera el punto aquí, valdría 1 sobre 400. Aquí vale 1 sobre 8000, etc. Esta forma de numeración no solo es consecuencia automática de la inscripción de los números dentro de un Tezcanicuili, es decir, un tablero de cálculo. Se los voy a escribir de nuevo. Tezcanicuili. Tablero de cálculo, literalmente modelo de glifos. No solo es consecuencia directa del Tezcanicuili, sino también es una necesidad para hacer el cálculo calendárico. Bien, por ejemplo, ¿cómo dividir 13 entre 20? Para determinar qué número, quiero decirles que un tonal poke avanzado no trabaja con signos, trabaja con puros números. Así lo hace. Al tener esta representación en su mente, sabía que si yo pongo a ver, si en vez de 13 aquí hubiera dibujado, déjenme borrarles para que no se me confunda, hubiera dibujado 2 barras y 3 puntos. ¿Qué tengo aquí? 13 veintenas. ¿Ven? Es decir, que una rueda de veintena ya cubrí la primera, después empiezo otra vez por el 1 y así sucesivamente. Luego, para el trabajo calendárico es importante, no es imprescindible, pero sí es importante saber manejar los números subvigesimales. De eso no vamos a hablar más aquí en esta clase. Si ustedes lo desean, ya cuando trabajemos calendario, vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. Ahora, el siguiente tema a tratar es la repaso de suma y resta. Ay, a ver si nos da tiempo con todo. ¿Qué tiempo tenemos ahora? Todavía no llegamos a 40 minutos. Correcto. Bien. Repaso de suma y resta. Ustedes saben que la suma se hace de una manera muy sencilla en este sistema. Dibujamos el Tezcanicuili. Vamos a ponerle borde para que quede claro. Y vamos a sumar las cantidades que ustedes quieran. Por ejemplo, el año en que estamos, que son 5.400 y una veintena, aquí dice 2020, más la cantidad de días del año 365. Es decir, 18 veintenas más 5, 365. ¿Cómo sumamos todo eso? Inscribimos las cantidades, las que sean. Vamos a sumarle otra más, digamos, el Tonalpowali, que son 13 veintenas. Y 0 debajo. Las cantidades que queremos. Aquí tenemos 2020, aquí tenemos 365, aquí tenemos 260. Bien, estas las inscribimos respetando los órdenes, es decir, orden con orden. Eso no se puede confundir. Y después las aglutinamos, también respetando los órdenes. En este orden de abajo de las unidades solo hay un 5. En que de las veintenas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras más 6 puntos, 7. Bien, se los voy a poner para que no se complique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Más 3, 6, 7 puntos. Pero sabemos que si yo tomo 5 de estos puntos, ¿los convierto en qué? En una barra. Bien, así que no tengo que meter todo esto aquí. Y sabemos que 4 barras abajo, 4 barras son 20, y 20 se escribe un punto encima y un 0 debajo, ¿verdad? 4 barras abajo se transforman en un punto encima. Así que tenemos un punto aquí y 2 barras con 2 puntos acá. Esta es la cantidad, esta es la sumatoria. Bueno, más esta barra, obviamente. 6.400 más 12 veintenas más 5 unidades. Esa es la sumatoria. ¿Cómo se pronuncia? Chicuasen sontli, Juan, Matralteomome Puali o Matralteomon Puali, más elegante, on Macuili. Perfecto.
Así que la sumatoria consiste en esto. Expreso, represento las cantidades por columnas, una al lado de la otra, respetando los órdenes. Así de simple. Después, aglutino todo eso en la última barra, en la última columna, aglutino todo eso. Y finalmente, si es necesario, sintetizo la expresión de tal modo que 5 puntos se me transforman en una barra. 4 barras las borro y son un punto encima. Bien. Ahora la resta. ¿Cómo era la resta? Bien, para la resta hacemos otra vez nuestra tabla. Aquí la voy a hacer mucho más sencilla. ¿Anotar los órdenes? ¿Te acuerdas que te pidieron que anotaras? Por 1 se dice centetl o centli si quieren, unidad. Por 20 se dice poali. Sí, fue un pedido de Rosita Buchot, me parece muy correcto. Por 400 se dice zontli. Vamos a escribir la cantidad 584 números de días del año aparente o visible sinódico de Venus. 584 tiene ¿cuántos 400? Un 400. Para 584 me faltan 184, que son 9 veintenas, 180 y 4 unidades. Así que un 400, 9 veintenas y 4 unidades, 184. En total, 584. Número de días del año aparente de Venus. A eso le voy a quitar, disculpen, le voy a quitar el número de días del año de la Tierra, que son 365 días. Verán, un Anahuaca no necesitaba representar los 365 días porque ya los tenía aquí. Es como si yo te digo, a ver, la cantidad 50, ya tú la tienes en la mente, ya sabes cómo se escribe. No necesitas escribirla para saber cómo, pero nosotros sí necesitamos escribirla para tener un referente. 365 días les dije. Bien, aquí tenemos 18 veintenas y 5 días. ¿Ok? Empezamos a restar por las unidades. Le voy a quitar a 4, 5. ¿Cuánto es eso? Tenemos que trabajar con números negativos. Y para evitarnos ese engorro, lo único que voy a hacer es bajar este puntito aquí y aquí se me va a convertir en 4 barras. ¿Bien? Así que a esta expresión le voy a quitar 5. Obviamente me va a quedar esta expresión. Porque le quité una de las barras. Observen que puedo escribir los puntos de las barras en la posición que quiera. La posición relativa que yo quiera. Aquí me quedaron barra y 3 puntos. Y le voy a quitar 3 barras y 3 puntos. ¿Qué hago? Pues lo mismo, bajo este punto, lo transformo en 4 barras y a eso le quito 3. Le quité 3 de las barras más los 3 puntos. Este es el resultado. Así que para sustraer, yo únicamente le quito a la cantidad que tengo representada la cantidad que quiero sustraer. Es así de sencillo. Bien, si quiero sustraerle en un orden dado un número mayor a un número menor, bajo un puntito del orden de arriba. Ahora bien, si fuera la expresión al revés, es decir, yo quiero quitarle 584 a 365, ¿qué hago? Lo sigo escribiendo igual, 584 menos 365, y escribo el resultado en rojo. Y eso significa que es un número negativo. Así de simple. Bien. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Seguimos. Recuerden que esto es un repaso. Estoy apurándome porque quiero empezar el calendario la semana que viene. Si no me da tiempo a terminar todo, me tomo unos minutos de la semana que viene para terminar esta lección y después pasamos a calendárica. Ahora vamos a algo que no habíamos estudiado, que es la multiplicación. La multiplicación por grafemas, pero primero una multiplicación sencilla. Vamos a multiplicar, a ver, voy a hacer un cuadro primero. Un Tescaricuili, para decirlo con propiedad. Vamos a multiplicar 52 por 40. ¿Puedes poner los órdenes? Los órdenes: Centetl, Poali, Tzontli, Chiquipili. Centetl, Poali, Tzontli, Chiquipili.
Bien, vamos a multiplicar 52 por 40. ¿Qué hacemos? Escribimos el multiplicando como señal en el margen izquierdo. 52 es así. Bueno, 52 es 2 veintenas más 12. On poali, on matratriomome. 2 veintenas más 12, 52. Y eso lo quiero multiplicar por cent poali. O les dije por 40, on poali. Y escribo multiplicador en la parte superior de la tabla, respetando órdenes. Aquí tengo que poner el 0 porque 40 se compone de un 2 y de un 0. Bien. Ahora, ¿qué hago? Coloco esta cantidad tantas veces como me dice esta. Bien. Una vez, 2 veces. Y esta cantidad tantas veces como me dice esta en su espacio apropiado. Aprovecho para saludar a Héctor Calderón, que fue el que formalizó, descubrió, de hecho, las reglas de cálculo sencillo de los anahuacas. Así que esta cantidad la pongo tantas veces como dice esta aquí y esta tantas veces como dice esta. En este caso, 0 veces esta cantidad, voy a hacer el 0 para que les quede más claro, y 0 veces esta cantidad. Ahora, ¿qué hago? Trazo una raya diagonal imaginaria, pero se la voy a hacer físicamente, se la voy a hacer en rojo, ¿verdad? Para evitar problemas. Y hago sumatorias en diagonal en sentido contrario. Es decir, en este sentido. Bien, aquí tenemos que el 0 no lo puedo sumar con nada y se me queda aquí como 0 o un espacio vacío. Esta cantidad la sumo con 0 y se me queda como esta cantidad, que son 4 barras y 4 puntos. Bien, y esta cantidad tampoco tiene nada que sumarse y aquí va como 4. Ahora bien, 4 barras en un orden se me convierte en un punto encima, va un quinto punto, y como 5 puntos se me transforma en una barra. Esta es la cantidad que busco. En otras palabras, 52 por 40, ¿cuánto es? 5 400 y 4 veintenas. Es decir, 5 400 y 4 veintenas, 2080. Bien. Macuil Sontli, Juan Naupuali, 2080. Observen una cosa, esto es importante. Observen que para multiplicar yo trazo una diagonal y hago sumatorias en sentido opuesto. Bien. Observen que para sumar yo trazo el número en vertical y hago sumatoria del siguiente número en sentido horizontal. Observen que para restar tracé un número vertical, pero de manera directa le quité la cantidad. Es decir, no necesito trazar la otra cantidad, por lo tanto no necesito la vertical. Bien, ahora vamos a ver cómo se divide. Quiero dividirles a una cantidad que sea significativa. Digamos, la cantidad de días del año de Venus ya se la deben haber aprendido. ¿Cuánto es? 584. Y 584 es un 400 más 9 veintenas más 4. Esto vamos a ponerlo en una tabla para que quede más claro todavía. Bien. Y vamos a dividir esa cantidad entre 8. ¿Qué hago? Le resto. Empiezo por arriba en este caso. Le resto al primero de estos números, el que hay aquí, tantas veces como pueda. A uno le quito 8, no me da. Entonces agarro toda la expresión, digo, una veintena más 9. ¿Y ya tenemos cuánto? 29. A este 29 le voy a quitar un 8. Y me quedan 21. Le voy a quitar otro 8. ¿Y me quedan cuánto? 13. Le puedo quitar otro 8. Me quedan 5.
Y ya a ese 5 no le puedo quitar 8. Entonces lo uso como base para la siguiente resta. Aquí tengo 5 veintenas más 4 que son 104. ¿Cuántas veces le puedo quitar 8 a 104? Puedo empezar a poner punto tras punto hasta llenar la pizarra. Se lo voy a simplificar. 104 se puede dividir entre 8 y da 13. De manera que ya quito estos indicadores y aquí tenemos el cociente. La división del año de Venus entre 8 me va a dar 3 veintenas y 13 unidades, es decir, 73. Se dice J. Poali on Matratliomei. Esta es la regla de división. La regla de división, entonces, si abstraemos los movimientos que yo acabo de hacer, consiste en que tengo una expresión dada y de manera diagonal, comenzando por arriba y terminando abajo, voy a empezar a subtraer el divisor y voy obteniendo aquí el producto. Ese es el signo de división, el signo Mikistli, que tanto significa división como descomposición en lengua náhuatl, o el signo Kimi, se lee Kimi en maya. Este es el signo de división en Mesoamérica y aparece muchas veces en los códices y aparece en función de división. Es decir, no hay duda ninguna de cuál era el signo que usaban los anahuacas para dividir. Usaban este signo. Tenemos, por lo tanto, un conjunto de operaciones cuyos signos aparecen en la fuente sin identificar todavía operaciones matemáticas. Y un signo que sí aparece identificado como operador matemático. Y tenemos que estos signos son exactamente iguales a los que usamos hoy. Multiplicación, suma, resta y división. Y por otro lado tenemos un fenómeno interesante. Y es que cuando investigamos en nuestra cultura occidental cómo se crearon esos signos, esos operadores matemáticos, te dicen los libros, los heredamos de los árabes. Si eres más acuicioso, bueno, ¿quién se lo dio a los árabes? A los árabes se lo dieron los hindúes. ¿Quién se lo dio a los hindúes? ¿Lo crearon o no? Ahí el libro te dice, no se sabe cómo llegaron a la India. Estos signos llegaron a la India de otro lugar cargados de un valor como operador matemático. Y no solo llegaron los signos, llegaron también los conceptos de cifra y orden por posición. Por eso les repito una conclusión a la que he llegado, y es una conclusión a la que también llegó Calderón, y es un poco, digamos, revolucionaria en antropología, pero todo indica que sí, que nuestros conceptos de numeración por posiciones, cifra y los operadores del cálculo básico llegaron de América a Asia y de los asiáticos a los europeos. ¿Cuándo llegaron? Bueno, al investigar el contexto en que aparecen estos signos en Asia, en la India, encontré que no aparecen solos, aparecen relacionados con un tablero de juego que aquí se llamaba el patoli. Allá se llamaba pachesi, que hoy lo conocemos como parchís. Aparecen además con unas ruedas de signos que se correlacionan, que hoy lo conocemos como el calendario tibetano y su derivado el calendario chino. Es decir, estos signos aparecen con un conjunto de elementos numéricos y calendáricos que vienen de pronto, irrumpen en Asia y tienen exactamente la misma forma que tenían en Anáhuac. Dándose el caso que, por ejemplo, el juego de parchís al principio era trecenal. Tenía ciclos de 13 por 4, 52, lo cual es un ciclo claramente anáhuac. Estoy seguro, estoy convencido de que hace, digamos, 2400, 2300 años, quizás un poquito más, barcos que venían a comerciar con México, con Anáhuac, se llevaron estos conocimientos matemáticos. El modo como ocurrió también se puede inteligir, se puede descifrar, es que en esos barcos no solo venían comerciantes, también venían monjes. Los monjes budistas tenían por entonces mucho proselitismo. Y los monjes budistas tenían la característica de que a donde llegaban, investigaban las cosas y las recogían. Eran personas muy intelectuales, muy inteligentes. No eran como el grupo de españoles que llegó a América 2000 años después, que era verdaderamente un grupo de analfabetas. Y que pues llegaron a destruir. Si en lugar de destruir hubieran visto con atención lo que estaba escrito ahí en esos códices, en lugar de quemarlo lo hubieran aprendido a leer, nosotros nos habríamos ahorrado bien 2 siglos
de desarrollo de las matemáticas. Con esto nos quedamos. Si tienen alguna pregunta. Que tienen nombre los demás signos matemáticos, aparte del mixli de la división. Las operaciones tienen nombre. Y en maya, lo que tú quieras. Las operaciones tienen nombre, pero el signo no, por lo siguiente. Estos signos no se han tipificado. Solo aparecen ahí en los códices, pero la academia no los lee. Simplemente se sabe que están ahí. No se asocian con las matemáticas, pero es que esto no es de extrañar, porque el sector antropológico de la academia no se le da bien las matemáticas. Imagínate que llevan siglo y medio tratando de descifrar el calendario y todavía no pueden. En otras palabras, que la academia no haya descifrado las matemáticas de náhuatl es normal. Lo que no es normal es que la población no lo haya hecho, porque esto es de interés del pueblo. Se trata de cultura, se trata de raíces, se trata de aquello que nos da identidad. Se trata de aquello sobre lo cual podemos entendernos hoy para proyectar un futuro. Así que respondiendo a una pregunta que me hicieron, ¿por qué dedicarse a estas cosas antiguas? No, nada de antiguo. Las raíces no son la historia antigua de un árbol. Puede que tú no las veas, pero ahí están. Y si no están vivas, el árbol se muere. Las raíces son el presente más vital de un pueblo. Un pueblo sin raíces es como una persona sin memoria, a expensas de que cualquiera del norte lo manipule. Y con eso me quedo porque no quiero sulfurarme. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.